día domingo, porque hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso, hoy la gente pues sale a procesionar el domingo de resurrección y aparentemente es el menos importante o el menos multitudinario, porque, bueno, ya pasó todo, ¿no? Ya pasamos la pasión, todo el mundo se emociona con la pasión, con la burriquita, como digo yo, con el cautismo y con todo esto, ¿no? Y todo este jueves y viernes santo de pasión, de lágrimas, de los azotes de Jesús, y todo es muy emocionante. Realmente lo importante que pasa en esta semana, en teoría, digo en teoría porque el Señor se fue en la Pascua, y ahora mismo no es la Pascua, ¿vale? Es que Él resucitó. Entonces, es la verdad de todo el asunto. Y la verdad de todo el asunto es que se cumple la palabra del Señor. Palabras que se pronunciaron hace 200, hace 400, hace 800, hace 1000 años. Concretamente, Isaías 7:14 ya anunciaba que el Señor mismo nos daría una señal y que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría a su nombre Emmanuel, que no significa otra cosa que Dios con nosotros. Esto va a marcar el curso de la historia. Es decir, en el discipulado estábamos explicando un poquito la dispensación, y las dispensaciones me decían nuestra hermanita que es un poco raro. Pero tienes que entender algo. El Señor tiene tiempo. Y esto es lo importante de este tiempo, que empezamos una nueva etapa. Y como nueva etapa hay que empezarla bien. Hay que empezar una nueva base, hay que empezar realmente tenemos una nueva cobertura, ya llevamos 5 años con esta cobertura, pero había que hacer cosas para que todo esto se hiciera un poco de manera más oficial o más evidente. Y es necesario porque cuando nosotros no solamente adoptamos, sino que tomamos los nombres y los apellidos, compartimos la heredad, compartimos la identidad y compartimos lo que somos. Por eso Mateo le vuelve a refrendar y vuelve a hacer alusión a ese mismo versículo. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hasta aquí nos trajo el Señor. No hemos venido aquí simplemente por venir aquí, sino que hay un propósito, hay un llamado, hay una herencia, hay una identidad. Y esa identidad está en Cristo Jesús. Lo más importante de toda esta situación es que Dios es hombre. Y cuando piensan que Dios hizo hombre, gente cree que es la polémica más grande que Jesús vivió. Es decir, cuando Jesús estaba en medio de los judíos, preguntaban, ¿quién es este? Y una de las primeras respuestas, soy el Hijo de Dios. Muchos, obviamente no lo creían. Otros que estaban viendo lo que estaba haciendo, empezaron a creer en él. Pero esa manifestación de Dios en la tierra es algo que también nosotros hemos de recibir, hemos recibido y está disponible para nosotros. Y todo esto es disponible a través de nosotros por un motivo muy sencillo. Jesús se hizo hombre, pero Jesús es Dios. Es decir, hay una realidad de la deidad de Jesús, de que Dios se hizo presente en el mundo, que Dios habitó entre nosotros, que vivió, que padeció, que comió, que fue al baño y que durmió y que se echó la siesta, igual que nosotros. Y que no solo eso, sino que tiene la capacidad de empatizar con cualquier cosa o proceso que tú estés pasando. La pregunta es,
¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ellos que son? Y te vas a encontrar alrededor de toda la filosofía, toda la historia, que unos dicen que Jesús fue un revolucionario, otros dicen que fue una buena persona, que hizo cosas buenas, que hizo cosas que... Hay otros que dudan de la existencia, hay programas, a mí me sorprende, hay horas y horas el argumentario en History Channel y todo esto, que parece canales reputados, pero yo creo que están intentando desacreditar permanentemente quién es Jesús, su autoridad. El hecho de no haber cometido pecado, el hecho de haberse guardado y no haber tenido una relación sentimental con una mujer, el hecho de haberse conservado puro, el hecho de haberse guardado, el hecho de haber vivido su vida no conforme a los estándares de este mundo, sino conforme a los estándares de Dios, algo que humanamente es imposible, y como es imposible, trabajamos para desacreditar una historia, y además, si te das cuenta, utilizan que si el cuadro de la Santa Cena de Leonardo da Vinci y demás, un cuadro que se pinta en el 1500, es decir, 15 siglos después. Y si te das cuenta, hay todo un argumentario para quitarle la autoridad a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? La pregunta es, ¿tú quién dices que es? Esa es nuestra pregunta. Esa es la pregunta que en un domingo de resurrección tengo que hacerte. ¿Tú quién dices que es Jesús? Cuando alguien te pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué un miércoles a las 9 de la noche? ¿Por qué das un diezmo? ¿Por qué das una ofrenda? ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Por qué te pones a limpiar la iglesia? ¿Por qué te desvelas? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué oras? Por supuesto, la clave, es yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la clave que tuvo de los dos ladrones el que estaba hablando en última instancia con Jesús. La respuesta del Señor fue, verdaderamente, estarás conmigo en un ratito en el paraíso. Eso es lo que marca la eternidad, es lo que marca nuestra eternidad. Pero aquí hay un factor que lo empezamos a hablar el miércoles, acerca de que la fe es una sustancia. Y muchos dirán, la fe, creer, es algo, se puede decir, etéreo, ¿no? Volátil, no está. Pero siento, hoy te voy a llevar la contraria. Espero que después de lo que te cuente, empieces a entender esto. La fe es una sustancia tangible. La gracia es una gracia tangible cuando tú la recibes del Padre. ¿Por qué explico esto? Primeramente, porque si fe es agradar a Dios. Número dos, la fe es algo que cuando tú la abrazas, te hace no solamente subir montañas, sino atravesar valles. La fe te hace salir de un pozo, llámese depresión, llámese angustia financiera, llámese ansiedad, llámese temores, llámese miedos, llámese falta de identidad, orfandad. Te mintieron, te hirieron, te robaron, te maldijeron. La fe es una sustancia en la que tú te puedes abrazar. Y lo que hablamos el domingo pasado del árbol del perezoso, pues la fe es esa rama en la que tú te puedes coger. Y si yo me puedo coger
Esto es que es una sustancia, es algo a lo que yo me puedo agarrar. Y es algo que yo puedo recibir. Pero esta fe es un don de Dios. Y don significa, es un regalo de parte de Dios. Al mismo tiempo, la gracia también es una sustancia. Y hay una multiforme gracia de Dios. Es decir, para cada situación que tú estés enfrentando, hay una gracia disponible de parte de Dios. Estás pasando un problema financiero, hay una gracia de parte de Dios. Estás pasando una angustia, una necesidad, hay una gracia de parte de Dios específica para ese tema, para ese problema. Estás pasando una crisis de identidad, hay una gracia de parte de Dios. A la que te puedes asir, a la que te puedes aferrar. Pero igual que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, la fe y la gracia son un don del Espíritu Santo. Es un regalo del Espíritu Santo de Dios. Y te digo algo, sin ella es imposible que tú entiendas todo lo anterior. Yo te puedo hablar de fe y muchos me dirán, yo creo. Sí, por creer, también creen los diablos. Hay otras religiones que también creen en Jesús. Y eso no hace la diferencia. La diferencia no está en creer. La diferencia está en recibir ese regalo que se llama fe y que se llama gracia. Es el regalo de poder ver y entender los misterios más difíciles de comprender para la humanidad. Y es que Jesús se hizo hombre, pero es que Jesús era Dios. Y pudo hacer todo lo que pudo hacer por un tema muy sencillo, porque fue conocido por el Espíritu Santo. Y de la misma forma, nosotros podemos recibir ese regalo de la gracia, ese regalo de la fe, y puedes vivir sin pecado, venciendo el pecado del mundo, viviendo en otro nivel, dentro de lo que Dios ha preparado para ti. Porque tú también puedes recibir la fe y la gracia del Espíritu Santo. Porque Jesús no hacía pecado, pero es que tú y yo podemos vencer al pecado, porque Él ha vencido al mundo, pero porque Él fue concebido del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba involucrado en todo el nacimiento, el proceso de concepción, en el desarrollo de la vida de Jesús. Y el Espíritu Santo, hermanos, es decir, es hora de dejarnos de argumentarios, doctrinas o de cualquier otra índole. Dale su lugar al Espíritu Santo en tu vida. Y deja que empiece a fluir los dones y los frutos que vienen de parte de Él. Te digo lo mismo. Él es Dios. Él es Dios. Y de la misma manera que aquí vemos, Filipenses dice una cosa muy interesante. Jesús renuncia a sus privilegios divinos y humildemente adopta la posición de ser un esclavo. Ya no es esclavo al ser humano, porque está sujeto a los deseos de la carne, que solo pueden ser rotos obra por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Ahora, la clave de todo esto, la clave de poder vivir una vida diferente, es la unción, el bautismo, la inmersión del Espíritu Santo. Muchos hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Muchos hemos pasado por el agua
del bautismo en obediencia. Pero déjame decir claro, a veces estamos dudando o argumentando o cuestionando. ¿Será que pasa algo si no lo recibo? Y aquí es donde quiero ir al punto de la obediencia. La obediencia no es hacer lo que yo creo que no pasa nada cuando lo hago, aunque alguien que me ha dicho que lo haga, que está en autoridad sobre mí, y yo pues no lo tengo muy claro. La obediencia de Jesús funcionaba de la siguiente manera. Él se apartaba, recibía del Padre a través del Espíritu Santo, es decir, la comunicación entre Jesús y el Padre estaba involucrada en el Espíritu Santo, y toda palabra que recibía del Padre la ponía por obra. Aún aunque no le gustara. Aún aunque pensara diferente, o aunque pensara que a lo mejor no pasaba nada si hacía o no lo hacía eso en el momento que el Padre se lo estaba pidiendo. Es decir, Jesús elimina de la ecuación el criterio personal. Y aquí hay una cosa que es verdad. Cuando tú tienes una persona en autoridad sobre tu vida, llámese papá, mamá, pastor o líder de jóvenes, o alguien sobre tu vida, y te da una sugerencia, consejo o palabra, haz esto. Y tú cuestionas eso, te sales de la obediencia. Y hay una honra que va más allá, solamente por hacer lo que se te ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque estás doblegando tu voluntad. El sistema de Jesús fue muy sencillo, renuncia a su voluntad, doblega su vida, entrega su vida, para que se cumpla en todo momento la perfecta voluntad del Padre. Y por eso, su nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y sobre todo autoridad, eso está Filipenses 2:8, para que toda rodilla se doblegue ante Él. Pero el principio de la humillación está sobre aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad sobre tu vida. Por eso, Satanás está tan interesado en desacreditar a los papás. Por eso Satanás está tan interesado en desacreditar a los maestros. Por eso Satanás está tan interesado en desautorizar a la iglesia, porque te están desentrenando a humillarte y a doblegar tu voluntad. Pero si Jesús no lo hubiera hecho, Él no tendría autoridad, Él no hubiera vencido al pecado, no hubiera sometido a la muerte. Aparentemente no pasa nada, pero te pierdes la honra. Te pierdes la bendición de la honra. Te pierdes la bendición de doblegarte. A mí me es curioso cuando la primera vez que fuimos a Gales y me cuentan una de las oraciones que los hermanos hacían. Señor, dobléganos. Señor, protéjanos. Y ahí está hablando de resurrección. Por supuesto, vamos a hablar de que venció la muerte, que resucitó, venció el pecado. Pero lo más importante de todo es que Jesús entregó su voluntad. Es que renunció todo hasta la muerte, se pagó el precio más alto que una persona humana puede pagar. Es decir, no hay nada que aún no haya entregado antes que tú incluso estás pensando en Jesús. Él ya lo ha hecho. Y esa humillación y ese doblegamiento es lo que le damos lo que le damos ahora, para que todo el reino, todo el dominio y toda criatura que haya sido creada y toda autoridad celestial se tenga que pagar
ante el nombre de Jesús. Por eso la obediencia es tan importante. Por eso la cobertura es tan importante. Por eso honrar a tu padre y a tu madre es tan importante. Por eso el respeto y la honra a las autoridades es tan importante. Que empezamos el sistema, que nosotros somos cristianos, no tenemos que rendirle cuenta a nadie. ¿Honrarlo? Porque Jesús sí lo hizo. Pero es precisamente lo que le dio la autoridad. Es precisamente lo que le dio la autoridad. Para rendirse. Doblegarse. Humillarse. Precisamente ese sometimiento, esa dirección del Espíritu Santo, para que la hizo hacer el bien, andando haciendo el bien, sanando y con poder y liberando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Pero él estaba dispuesto en todo tiempo a hacer su voluntad. Aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque no te agrade, van a llegar a los impuestos. Pagó el suyo y el de sus amigos. Van a momento que fueron capturados y se entregó voluntariamente. Porque sabes, Dios estaba en control. Y todas estas demostraciones muchas veces no son otra cosa, como cuando Jesús se pone a orar en la puerta de Lázaro, la tumba de Lázaro, por supuesto. Dice, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero es que es necesario que ellos vean que tú y yo hablamos para que puedan creer. Muchas veces esa sustancia se coge con el ejemplo, pero ese ejemplo usted y yo tenemos que marcarlo. Y déjame decirte, no es casualidad. Tu papá y tu mamá, Dios te los dio. No los elegiste tú. ¿Equivocados o aceptados? Dios te los dio. Y hay un gran conflicto, sobre todo 16, 14, 15, 18, 20. Yo soy más. Es fuerte. En todo el entorno. Te digo algo, cuanto más honres a tu padre y a tu madre, más sabiduría de Dios vas a tener. Más gracia de Dios vas a tener. Más poder de Dios vas a ver. Más milagros vas a poder vivir y vivir. Y te digo algo, esta frase me gusta mucho. Dios no envió a alguien a redimirte, vino al mismo. ¿Sabes por qué vino al mismo? Porque ahora enviar a otros en su nombre. ¿A qué no sabes aquí? ¿A qué no sabes a quién? No te haces una idea. ¿A quién va a enviar en su nombre? Jesús cuando vuelve a casa. Jesús cuando vuelve a reinar. Por eso es importante que nosotros que nosotros podemos vivir y enfrentar la muerte de la misma manera que Él murió. Sabiendo que detrás de eso había victoria, había vida eterna, había bendición, había sanidad, había redención, había libertad de pecados, había un reino nuevo, un tiempo nuevo, había una manera nueva de vivir. Y vamos a ver, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. El regalo que Dios da en la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.
déjame volver a repetirte, Dios se hizo hombre. Dios nos llamó. Dios nos dio su palabra. La palabra no es otra cosa que Cristo Jesús. Lo tienes en Juan 1, lo tienes en Apocalipsis 19, 11 al 14, lo tienes en Juan 1, 14, la palabra y Cristo son uno. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la palabra. Busca la palabra del Señor. Busca en la Santa Escritura. Por eso es tan importante. Por eso ha dado su vida a tanta gente. Por eso ha sido tal. ¿Qué casualidad? El primer libro que se imprime, ¿cuál? La Biblia. ¿Por qué? Dios estaba en control de eso. El primer libro, la primera cosa impresa, la primera escritura que te puede ayudar, que te puede bendecir, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te lleva a Cristo. Porque te va a hablar de Cristo, porque te va a traer la persona de Cristo. Y por supuesto, que no te engañen. Si alguien no reconoce que Cristo es quien es el Hijo de Dios, es Dios que vino a la tierra, es Dios hecho hombre. Si no reconocen eso, aléjate y corre. Porque el espíritu del anticristo está detrás. Aléjate y corre. Ellos ponen sus vacunas, nosotros pondremos las nuestras. Si alguien niega el nombre de Jesús, aléjate y corre. Y lo avisa el apóstol Juan en una de las últimas epístolas y nos avisa, ya está aquí. Con la diferencia de lo que se escribe hace 2000 años. Ya está aquí. Y hay que tener cuidado con esto. La doctrina que tenemos que cuidar dentro de la iglesia es quién es Cristo Jesús. La doctrina que tienes que cuidar en tu vida es quién es el Espíritu Santo. No permitas que nadie ni nada ofenda al Espíritu Santo. No permitas que el Espíritu Santo abandone tu hogar, abandone tu vida y dale el lugar que le corresponde. Porque el Espíritu Santo también es una persona que también es Dios. Y es el que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Y forman parte de la Santísima Trinidad. Eso es uno. Dios es el Padre, el Dios. Cristo Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son una persona. En una persona. Son la misma persona. Es una misma palabra. Es una misma voz. Y es una misma victoria. Jesús pudo vencer porque tenía al Padre y porque había sido sustentado en todo tiempo por el Espíritu Santo. Ahora, dice, solo como ser humano podía morir. Solo momento la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Pero ahora, el poder de la muerte ya no lo tiene él. Lo tiene Cristo Jesús. Y hablando de la resurrección, celebramos que este consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, resucitó al tercer día, la tumba está vacía, no hay nada en el sepulcro, pueden ir a Jerusalén, pueden mirarlo, ahora no, que están un poquito complicadas las cosas, pero primero Dios, Él está en control, estamos orando por la paz de Jerusalén, que vamos bendiciendo a Israel, es una vergüenza lo que sale en la noticia, pero la palabra
La palabra nos dice, oren por la paz de Jerusalén. Oren por Israel. Así que oremos. Amén. Oremos. Y oremos por la paz significa que tiene que haber perdón, de reconciliación, y tiene que ponerse las cosas en su sitio. ¿Amén? Hay cosas por delante. Hay un tiempo por delante. Que si a mí me hubieran contado hace 15 años que íbamos a estar aquí, no te hubiera creído. Esta Semana Santa Dios nos está permitiendo empezar a mudarnos de casa, y en todos los sentidos para nuestra vida. Y te cuento esto porque lo que acabo de decir de la herencia, hay una herencia, hay una transmisión. Dios nos está llevando a una nueva temporada. Ya estamos en una nueva temporada. Lo he dicho muchos domingos, lo he dicho muchas veces. Por una semana no me vas a escuchar a mí. Pero hay una nueva temporada en el Señor. Yo sé que muchos de nosotros venimos de trasfondos diferentes. Pero también sé que Dios nos ha traído aquí con una sola identidad. Y esa identidad debe ser Cristo. Por lo que nos toca esforzarnos en alinear, en aprender, en conocernos, en amarnos, en convivir, en crecer juntos. Y en esta temporada aquí no sobra nadie, sino más bien faltan muchos. Usted es parte de esto. Por mucho que quiera salir corriendo, o lleve tiempo corriendo, o lleve tiempo haciéndose loco, o está ocupado, o no lo sé. Pero se puede trabajar y servir a Dios. Se puede ser papá, ser mamá, y se puede estar activo en el reino de Dios. Se puede. Y se puede vencer a la desilusión, al fracaso, al desánimo, y se puede abrazar a lo que Dios quiere hacer con esta ciudad. Sumarse o no sumarse, esa es la cuestión. Y esa es la decisión. Es lo que nos toca vivir. Y al mismo tiempo, no fue fácil, pero cada día hay una fe disponible, hay una gracia disponible, hay una palabra disponible para abrazarte y para seguir para adelante. Cada mañana, créeme si te digo, cada mañana hemos tenido que abrazar la gracia de Dios. Cada mañana hemos necesitado una palabra de aliento. Cada mañana hemos necesitado sentir la presencia de Dios. Y créeme si te digo, mira, yo estaba con mi shock mental, o con mi conflicto. Yo estaba orando, Señor, verdaderamente necesito sentir tu presencia. Estaba dentro, me tomé un tiempo en el que había más gente, pero yo estaba diciendo, Señor, necesito sentir tu presencia. Cuando yo siento la presencia de Dios, me siento conectado. Estamos en la alabanza,
El Espíritu Santo, yo no sé dónde estabas tú, pero yo he sentido el Espíritu Santo de Dios. He sentido la presencia de Dios. Hemos empezado a conectar el cielo con la tierra y ha habido un romper, un mover de Dios. Breve. Pero yo he podido sentir la presencia de Dios. Y te digo algo. Necesitamos que cada domingo, que cada servicio, que cada día tengas ese momento donde te encuentres con la presencia de Dios. Para que cuando nos volvamos a congregar juntos, no solo tengamos un fogonazo, sino que esto sea un río de Dios, sea un fuego de Dios, sea un sentir del Espíritu Santo en su presencia, que quebrante, que nos doblegue, que nos lleve a los pies de Jesús, que nos lleve a su pura presencia, que nos atraiga un día más a su presencia, que nos lleve más profundo, que nos lleve con más intimidad, que podamos crecer y dar fruto en ese río. El domingo de resurrección es un buen domingo para dar el último empujón. Y esta semana que entra, disfrutar de lo que Dios va a traer. Va a ser un tiempo profético, va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo de desafíos, de retos, va a ser un tiempo de estar con papá y de dar cuenta, pero al mismo tiempo de recibir hablar. Amén. Así que entonces vamos a orar. Te pido que oremos por lo que el Señor va a hacer en esta semana. Oremos juntos y estemos dispuestos, disponibles para lo que el Señor quiera hacer, con nuestro corazón preparado, con nuestra mente preparada para lo que el Señor quiera traer en esta semana que entra. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu victoria en la cruz del Calvario, porque tú, Señor Padre, el día de hoy estamos celebrándote que esa tumba se quedó vacía, que esa piedra fue movida, que tus ángeles anunciaron tu resurrección y que tú apareciste, Señor, en ese camino a Maús. Apareciste a todos los discípulos, Señor, y apareciste a María y al resto de hermanas, Señor Padre. Te pido, Señor, que, Señor, en esta semana que entra, Señor, que vamos a estar celebrando la obra que tú has hecho, Señor, con nosotros en nuestra vida, Señor Padre. Te pedimos, Señor, esa visitación de lo alto, Padre. Señor, nos encomendamos a ti, Padre, con nuestro espíritu y nuestros corazones abiertos, Padre, para tener un encuentro, Señor Padre, un tiempo que marque la diferencia, Señor, un tiempo consagrado a ti, Padre, una semana especial donde nos podemos volver a encontrar contigo cara a cara, Padre. Te pido, Señor, que tú prepares el ambiente, que tú prepares, Señor Padre, la mesa, Señor, y el escenario, Señor, donde podamos disfrutar de esa visitación y podamos disfrutar de tu gloria, de tu gracia, Señor, y celebrar en ti. A ti te damos la gloria, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú has vencido para siempre y te damos toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Por favor, se van a necesitar hermanos y hermanas para multitudes y servicios. Quiere decir que hablen con Jimena, hablen con Julieta, con la pastora, para cualquier obra voluntaria que sea necesario. Ellas son las que van a coordinar esos equipos. Solo explicarles el plan: el domingo vamos a tener un super almuerzo aquí. Vamos a montar prácticas fuera, va a haber mesas fuera, mesas dentro, y obviamente vamos a necesitar manos diestras en la batalla. Quizás no un equipo grande, pero sí equipos bien organizados para que los hermanos y demás invitados, por supuesto, la pregunta